Mi pasión es entrenar a predicadores como tú que están comenzando para que no cometan los mismos errores que un día, hace 30 años, yo cometía en mis comienzos. Soy el pastor Alfredo Díaz y estoy aquí para darte consejos útiles a la hora de preparar sermones, de prepararte para predicar la palabra del Señor. Y sí, sientes un llamado, un fuego ardiente dentro de tu corazón, pero muchas veces viene el sentido de frustración cuando, sabiendo que Dios te ha llamado, teniendo la palabra y la revelación, todo lo necesario para impactar la iglesia, eres invitado, pero de pronto sientes que no engranas con el mensaje. No pasa nada. Necesitas entrenamiento, necesitas disciplina y necesitas sobre todo poco a poco desarrollar la habilidad de la predicación. Porque como todo en la vida, lo que usted puede practicar constantemente, usted va aprendiendo, va adoptando las ideas y uno no nace enseñado. Así que el primer paso es entrenar, aprender, ir al campo, a la práctica, porque en la práctica está la perfección. Así que ese sentido o ese sentimiento de frustración es lo que deja a muchas personas atrás y lo que de algún modo separa a los grandes de los pequeños. Pero ¿sabes qué? Dios te llamó para ser cabeza y no cola, y estarás tú delante y nunca estarás atrás. Así que el secreto más importante de desarrollar una predicación es la preparación. Elige historias que conozcas, elige capítulos y versículos de la Biblia con los que estés relacionado, y esto va a solucionar gran parte del problema. Usted me va a decir: pastor, es que Dios me dio un mensaje, Dios me reveló lo que quería para predicarle al pueblo. Bueno, pues basado en esa información, tú como responsable, porque el responsable de llevar el mensaje eres tú, tienes que tener la capacidad para prepararte, para buscar los versículos y para buscar las historias que pudieran estar relacionadas con esa temática para poder llevar a cabo ese mensaje que Dios puso en tu corazón. El problema es que muchas veces nos ponemos vagos y no sacamos el tiempo de calidad suficiente para prepararnos. Y eso nos pasa factura a la hora de enfrentar un público objetivo. Así que en el arte de la oratoria, que no es otra cosa que el arte de hablar en público con elocuencia, es importante que para que podamos estar fluidos y que podamos conectar con nuestro público objetivo, estemos bien empapados del conocimiento. Así que la recomendación es que por lo menos tengamos una semanita para estudiar y prepararnos bien, de manera que cuando nos toque llegar a presentarnos, estemos lo más preparados suficiente con respecto al contenido, a los versículos con los que vamos a tratar, a la historia o las historias que vamos a compartir, a ese testimonio o esa frase célebre o ese comentario o esa experiencia o esa anécdota que vamos a compartir. Pues también vamos a analizarla, vamos a estudiarla en nuestra mente, vamos a trabajar con las palabras correctas para que cuando traigamos esa historia, esa anécdota, podamos compartir algo coherente, algo justo, algo que las personas puedan comprender. Es bien importante que para poder conectar con nuestra audiencia y que la iglesia pueda ser impactada a través de lo que le estamos llevando,
que seamos fluidos, que entendamos y comprendamos bien lo que tenemos entre manos, que no nos mostremos ante el público como que no estamos capacitados, como que no tenemos la información, como que estamos buscando entre líneas, no sabemos qué leer, qué no leer, porque esto se transmite a la audiencia y la gente va a perder el interés de mantenerse conectado con nosotros. Recordemos que en una predicación tenemos tiempo suficiente para estar delante de la audiencia y de alguna forma la audiencia se hace parte de nuestras vidas. Una de las cosas que experimentamos nosotros los predicadores es que comenzamos a ver cómo todas las personas que están ahí están simultáneamente mirándonos fijamente solo a nosotros. Y muchas veces esto lo que nos hace es entrar en pánico. Nosotros le llamamos el pánico escénico, cuando nos da miedo el enfrentar una audiencia. Y yo, créame, lo he experimentado muchas veces. Con 30 años como predicador, todavía quiero decirle que cuando me paro frente a 300 personas, todavía mi cuerpo tiembla por dentro. Siento mis manos frías y una sensación de, caramba, si cometo un error, todos lo van a notar. Es ahí cuando comenzamos a desarrollar resiliencia, cuando comenzamos a aprender a enfrentar los retos de la vida, no empece las circunstancias. Y claro está, buscamos la manera de lidiar con este tipo de pánico, ¿verdad? Con nuestra expresión corporal, ¿verdad? Ese lenguaje corporal es bien importante porque nos ayuda a nosotros a decirle al pueblo cristiano, a los hermanos que están ahí para escuchar el mensaje, estamos tranquilos, estamos en paz, sabemos lo que te vamos a traer de parte de Dios, con una carita así, alegre, pero tampoco un chiste, con un rostro de paz, como que no estamos asustados. Y hay que saber manejar todas estas cosas para poder llegar a nuestra audiencia y cumplir con ese llamado tan especial que tenemos de parte de Dios. Otra cosa, vamos a medir bien nuestras palabras para no decirle a la iglesia que estamos nerviosos, que estamos buscando, que nos falta información. Todas estas cosas posiblemente estén ocurriendo, pero la iglesia no se tiene que enterar. Nosotros seguimos predicando. Si cometemos algún error, no nos detenemos. Si tenemos que disculparnos porque olvidamos una palabra, lo hacemos, pero continuamos consistentemente sin abandonar nuestra misión. Tenemos una asignación de parte de Dios. Así que, vuelvo. El principio de todo va a estar en la preparación. Una vez te preparas bien, estudias por lo menos con una semana de anticipación para tener todos los conocimientos, para saber más o menos qué palabras utilizar. Uno de los secretos que yo utilizo mucho es pensar en mi mente la configuración de las palabras que voy a utilizar. Otro secreto importante es recibir influencia de otros predicadores elocuentes que engranan bien con la palabra, que dan buenos mensajes. El tener contacto con este tipo de predicadores, el seguir predicadores elocuentes, mirando videos en YouTube o en las redes sociales, ayuda muchísimo a poder articular esas palabras en la forma correcta, a utilizar el conjunto o el juego de palabras adecuado para traer esa historia, para hablar acerca de ese testimonio, para citar
ese versículo de la Biblia y ya tenemos una base, ¿verdad?, de cómo trabajar con nuestra predicación. Así que una vez estamos preparados, ¿verdad?, y tenemos todo a la mano, no hay marcha atrás. Tenemos que estar conscientes de que cuando nos paramos frente a una audiencia, ya no hay tiempo que perder. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y bueno, no podemos detenernos por nada y por nadie. Así que los miedos se vencen dando pasos firmes. Otra cosa que te va a ayudar muchísimo es la organización del mensaje que vas a transmitir. Hoy no vamos a hablar específicamente del bosquejo, pero es bien importante que tengas preparado un bosquejo en donde tomes nota de cada cosa que vas a presentar en tu mensaje, desde la introducción o preintroducción. Primero haces una preintroducción, luego una introducción formal y vas aplicando los diferentes elementos que traes para tu mensaje, los anotas de forma muy organizada y los vas siguiendo con la vista. Cuando ponemos en el púlpito o en el podio de la iglesia una anotación, nunca esa anotación es para leerla al público, porque eso no es una predicación. Dicho de otro modo, el papelito que está puesto ahí, o sea, el borrador que tú elaboraste responsablemente, es un guía. Yo lo enseño de la siguiente forma: es como la gasolina que le echas a tu predicación. Lo hojeaste y es como llenar el tanque, porque ya tienes la información y sabes en qué parte del mensaje estás ubicado. Una vez terminas esa preintroducción, sabes que vas a comenzar con la introducción. Solo hojeas el borrador y ya sabes por dónde va la cosa. Y así sucesivamente. Cuando se te va acabando la gasolina, das una ojeada y sabes que va la aplicación. Das una ojeada, ya sabes que vas a la culminación del mensaje. Y así es como vas elaborando el mensaje, de modo que de forma organizada ya tienes todos los puntos sobre las íes. Es importante la organización para que puedas estar fluido y puedas conectar con la audiencia. Una de las cosas más importantes para un predicador, cuando se para justo frente a la iglesia, a ese público objetivo, es tener lo que conocemos como un hook o un gancho. Es decir, esos primeros segundos parados frente a ese público es lo que va a dictar si esa iglesia va a conectar contigo o no. Así que es bien importante que utilices cosas que puedan ser interesantes, que puedan ser de impacto, que utilices elementos que te puedan ayudar a conectar con esa audiencia. Una vez te los ganas, lo demás es historia. Así que esa es otra cosa que es bien importante, ese hook, ese gancho al principio, para que puedas, ¿verdad?, atraer la atención del público. Luego, obviamente, es importante que trates de mantener a esa audiencia pendiente, conectada contigo, evitando distracciones. Las distracciones pudieran ser muletillas que, por ejemplo, la gente suele utilizar durante la predicación, que obviamente lo que van a hacer es distraer a la audiencia, ¿verdad?, y llevarla por otro lado, y eso no es lo que queremos. ¿Qué son muletillas, pastor? Bueno, por ejemplo, las personas que dicen, lo voy a utilizar como ejemplo, y no es nada malo, pero afecta el mensaje de la predicación. Por ejemplo, oh, gloria a Dios, aleluya. Hermano, vamos a hablar de Génesis capítulo 1. Oh, gloria a Dios, aleluya. La Biblia, que es la palabra del Señor, dice, oh, gloria a Dios, aleluya.
Ese oh gloria a Dios, aleluya, no es algo que se pueda emplear en una predicación porque de alguna forma distrae la atención del público y te hace ver como que no estás en control de la situación. Vale aquí equivocarse. Por eso estamos grabando este video de la forma que lo estamos grabando, sin mucha edición, porque aquí no importa los errores que podamos cometer, las equivocaciones, la dicción, la proyección, sino que todo lo hacemos de forma natural. Y eso es lo que yo quiero de mis alumnos en el día de hoy. No trates de imitar a nadie, no trates de ser perfecto, porque ese sentimiento de frustración del que estamos hablando va a aumentar. Si quieres estar tranquilo y en paz con Dios y contigo mismo, sé tú. Muchas bendiciones. Soy el pastor Alfredo Díaz. Sígueme para más.